El penalista Julio César Cueva, bienvenido a Punto de Orden, su casa, Julio César. Gracias, buenos días. Un tribunal de justicia ha ratificado la sentencia contra Pablo Celi, Pablo Flores y otros 9 implicados en el caso Las Torres. Su opinión, doctor. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, no es una ratificación de sentencia realmente. Lo que ha pasado es que 5 meses después ha salido la sentencia por escrito. La sentencia ya debió haberse dictado oralmente al momento en que el tribunal terminó todo el proceso de juzgamiento. Luego de lo cual se siente que tienen que sentar a redactar por escrito los fundamentos de mejor motivación de la sentencia. Entonces lo que han notificado el día lunes, creo, martes en la noche, es ya esa decisión que fue plasmada oralmente, lo han hecho ya por escrito de manera más amplia. Luego de lo cual tendrán 3 días para poder sentar un pedido de ampliación, aclaración o directamente ir a una apelación. Recién ahora tienen, y esto... Estamos en la primera instancia. Y esto ha tenido fuero de Corte Nacional, ¿verdad? Claro, tiene fuero de Corte Nacional. O sea, están en la Corte Nacional en la primera instancia. Bueno, en realidad todas las instancias se van a litigar en la Corte Nacional porque no hay una Corte Superior. Lo que va a ocurrir es que 3 jueces serán los jueces de juzgamiento, que son los que acaban de emitir por escrito la sentencia. De ahí habrá que escoger otros 3 jueces que son los que van a tener que emitir la apelación y así pues tendrán que irse sorteando conforme vayan presentando los recursos, lo cual muchas veces genera un problema. ¿Por qué? Porque sirve para entrampar los casos. Porque yo empiezo a recusar y como en la Corte creo que solo hay 21 jueces, entonces solo para las 3 instancias que es juzgamiento, apelación y casación se van 9, ya la tercera parte, casi la mitad de la Corte, con recusaciones y sobre todo si son varios procesados, se trata de entrampar. Lo que ocurrió con el caso del expresidente Correa, ¿verdad? Que se demoró porque buscaban la manera de entramparlo porque faltaban jueces, tenían que entrarlos con jueces, se complica un poco. Pero en todo caso siempre va a ser a nivel de Corte Nacional porque es la máxima instancia y tienen fuero de Corte Nacional. Julio César Cueva, penalista, gracias por venir en persona a Punto de Orden. Gracias. Oye, a ver, cuéntanos, haznos un remember de qué se trata el caso de Las Torres y por qué están estos ciudadanos siendo acusados y juzgados y condenados, etcétera. Bueno, de lo que entiendo están acusados de la Fiscalía por haber creado una estructura delincuencial para obtener beneficios a cambio de no dar paso a glosas que debían ser pagadas tanto por funcionarios como por privados que desde un momento dado contrataron con el Estado. Pero la verdad hay que decirla. ¿De verdad alguien puede creer que en este país con esta condena se ha desmantelado esta estructura? Yo creería que no. Estas estructuras que funcionan en casi todos los organismos del Estado se mantienen, desgraciadamente. Tanto es así que el ex contralor... No son exclusivas las personas, son y obviamente guardando las distancias. Son como la estructura del narcotráfico. Usted mete preso un capo y el lugarteniente asciende. Y yo les pregunto, ¿quién estuvo antes del señor Celi? El señor Poli está en Estados Unidos procesado aquí, procesado allá. Lo que le quiero decir con esto es que salieron unos y entraron otros. La estructura como tal se mantiene. Lo mismo ocurre con esta estructura mafiosa. Bueno, tiene que cambiar en gran parte de la cultura. Así porque ¿qué pasa cuando sube un presidente? Nombra un poco de personas que piensan que el Estado está para llevarse en peso. Porque no hay conciencia de eso no es mío, eso no lo puedo tocar. Y sí, la Corte manda, como ha mandado en otros casos, que pongan unas placas a costa de ellos diciendo los recursos públicos son intocables. Pero al paso que vamos, realmente este país va a terminar esplamado de placas. Va a haber más placas que lápidas en este país. Pero no se resuelve el problema. Que poner un negocio de placas. Sí, tiene que cambiar también la mentalidad del ciudadano. Porque desgraciadamente esta gente llega de manera directa o indirecta por el voto que ponemos nosotros. Y digamos las cosas como son. Nadie vota por el que piensa diferente a nosotros. Desgraciadamente el que no respeta el pare, la luz roja, el que conduce borracho, el que se lleva las colas del camión que se volca, que se ha volcado, ese es el que va a votar. Mientras nosotros no cambiemos esa manera de ver las cosas, esta gente va a seguir ascendiendo, va a seguir teniendo puestos en esta estructura, porque la estructura como tal, ustedes me preguntan, no se ha desmantelado. Poli, Celi, y en otras ocurre exactamente lo mismo. Joaquín Negrete, un oyente, escribe y dice, es un país de Ripley, un juez dicta sentencia y un secretario se toma 5 meses en escribir la sentencia. En otro caso, un juez graduado de speedwriting escribe 4 fojas de casi 500 páginas en una noche en la sentencia del universo, solo en Ecuador. Bueno, las sentencias no las redactan los secretarios, las redactan los jueces y tiene un proceso interno que el juez ponente, por eso se llama ponente, él redacta la sentencia. Si ha sido de mayoría, él redacta y pone sus fundamentos, los otros revisan un borrador, los humillan, después se pasa a limpio. Si ha habido un voto salvado, el que puso el voto salvado tiene que redactar su propio fundamento, su propia motivación.
y luego de lo cual, una vez que se han recogido todas las firmas del borrador, se pasa a limpio y luego se notifica. El que notifica es el secretario. Ahora, será responsabilidad del secretario si alguien me dice a mí, hay constancia de que hace 3 meses le pasaron la sentencia y no la notifica. Ahí sí, pero de lo contrario, la responsabilidad es de cada juez en cuanto al tiempo que se demore en sacar la parte que le corresponde conforme vaya pasando el expediente por su despacho. Antes de seguir con la entrevista de última hora, Jonathan Narváez es el nuevo campeón del Tour de Austria tras disputarse la etapa 5. Narváez es el nuevo campeón del Tour tras disputarse. Él culmina una inolvidable actuación en el Tour de Austria. El ecuatoriano se llevó la victoria y aseguró el Maillot de campeón. Bueno, recordemos que desgraciadamente Carapaz se cayó en el Tour de Francia en el primer una pena. día y tiene una pequeña fisura en una rótula que le impidió seguir. Así que ahí, digamos, nuestras expectativas de que Carapaz pudiera destacarse en el Tour de Francia eran buenas. Pero Narváez, en todo caso, felicitaciones. Ecuador tiene buenos ciclistas. Volvemos entonces ahora con nuestro invitado. Óigeme, hay la noticia que comentábamos antes respecto de esta pretendida imputación a la fiscal sobre su tesis de que ha sido plagiada y que ya la universidad dijo que nada que ver, que está efectivamente hecha por un estudiante de Derecho antes de graduarse, porque tiene pues unos problemas de citar textos diferentes que no están adecuadamente citados. Más o menos ese es el pecado que tendría la tesis de Diana Salazar. Pero este burdo intento de sacarla, ¿cómo lo analizas? Mira, si ya el rector académico, la institución en donde ella se graduó, dijo técnica y científicamente que no hay plagio, aquí no hay ningún plagio, se acabó. Punto. Porque ellos son los que tienen que revisar, ellos tienen incluso tienen que usar el mismo formato y la misma las normas equipo que utilizó. Ajá. Y decir, ¿saben qué? Lo hemos vuelto a pasar por el sistema y honestamente, no, si ya no hay, ahí se acabó. Todo lo que el Ecuador ha vivido en los últimos años, hay que decirlo, que a veces parece que no tiene una cosa vinculación con otra. Todo tiene un solo fin y el país tiene que saberlo. Bajarse la sentencia del caso Sobornos. Esa es la verdad. Todo. Y tomarse las instituciones, que la gente piense y sienta de que voy a regresar, así que mejor que te alineas. Hay muchos que con tal de mantener el puesto son capaces de firmar lo que se les ponga por delante. O sea, es el lobo. De querer bajarse a la fiscal general. Yo discrepo con muchas de las directrices de la fiscalía. Creo que algunas cosas no se han hecho bien. Lo digo con la frontalidad que ustedes me conocen a mí. Pero eso es una cosa. Y otra es que yo me ponga en el lado de inventar cosas, incluso meterme con su familia. Eso es inaceptable. Eso tiene que acabarse. Porque imaginemos, han llegado al punto incluso de que sacar unos enmascarados amenazando a la fiscal general, pero imagínense si ella no está segura cómo estamos los demás ciudadanos. Entonces la ciudadanía tiene que decirle basta a esto, esta no es la forma, puede que no les guste, bueno, hay mecanismos, a mí hay cosas que la fiscalía hace que no me gusta, pues yo no voy a amenazar a un fiscal por eso, lo que hago es presento mis recursos ante los jueces y la peleo en derecho, ¿ok? Si esta gente dice, no, es que aquí no hay seguridad jurídica, bueno, ¿y quién puso el mal ejemplo? Totalmente. No, que no hay independencia judicial. ¿Y quién puso el mal ejemplo? A ver, son buenos plagiaron los jueces, porque tenemos en la historia algunos plagiadores. Los jueces son buenos cuando me dan la razón y los mismos jueces son malos cuando no me la dan. Pongámonos de acuerdo. Pero en todo caso, yo estoy de total desacuerdo en la forma en que se ha atacado a la señora fiscal general. Primero porque hay que respetar la autoridad que ella representa. Aunque tú estemos de acuerdo con algunas cosas, pero hay que respetarla. Segundo, meterse con la familia. Llegar al nivel de amenazarla de esta manera y aparte seguir con esta, perdónenme la expresión, con esta cantaleta de no que el plagio. Vean, señora, por lo menos tengamos un ápice de seriedad. Si ya la universidad en donde ella hizo la tesis la volvió a revisar y dijo aquí no hay plagio, aquí no hay plagio. Ahora, se acabó el problema, busquen otra forma dentro del marco legal, pero perseguir a alguien porque no me gusta lo que hace no funciona. El abogado Vera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resulta que tiene un pequeño problema en su elección, que fue elegido haciendo trampa en la campaña. Esto puede complicar, digamos, lo pueden sacar del cargo, podría ser removido por este vicio en su elección. Si la norma contempla la pérdida del cargo como consecuencia de su conducta, obviamente, porque de hecho es lo que tienen que hacer los jueces. Simplemente no es tan difícil como parece. Esto es simplemente comparar lo que yo hice con lo que dice la norma que podía y no podía hacer. Y si yo hice lo que la norma dice que no podía hacer, aplicar la consecuencia. Entonces, si yo hice algo y comparo con la norma y no lo podía hacer y la consecuencia es la pérdida del cargo,
Esa es la consecuencia que yo tengo que sufrir. Ni una mayor ni una menor igual gravedad. Que la señora Guiñaga podría perder la prefectura de la provincia. Esa es la del Guayas. consecuencia que establece la ley, y es así como uno empieza, uno, a sentar precedentes, dos, a sentar jurisprudencia, a tener, y tres, lo más importante, tener seguridad jurídica, pero sobre todo institucionalidad. Este país no la tiene. Y mientras no la tenga, nosotros veremos a nuestros vecinos crecer y nosotros desaparecer, porque eso realmente es lo que al Ecuador le va a pasar. Tal vez ninguno de nosotros lo vayamos a ver, vayamos a vivir para verlo, pero así funciona. Nosotros vamos a vivir 100 años, ¿no? No lo sé, pero en todo caso no va a ocurrir en 25 o en 50, pero es como se van deteriorando las sociedades. Ahora podemos seguir viviendo esos 100 años en Ecuador. Así, vamos a vivir 100 años, no sabemos en dónde, pero seguramente será en el Ecuador. Bueno, no sé si el territorio seguirá llamándose así. No sé pero si en todo seguiremos caso, haciendo radio, pero en todo caso... si nosotros nos ponemos a ver la historia de la humanidad, grandes sociedades, nosotros no lo somos, grandes civilizaciones, nosotros no lo somos, han desaparecido, y realmente en gran parte por la corrupción o porque han sido absorbidas por sociedades que estaban más organizadas, desgraciadamente. Y eso es parte de la historia. Nosotros no la vamos a cambiar. Oiga, doctor, entiendo, volviendo al tema, para terminar el tema de Celi, entiendo que Celi y Flores deberán cancelar $250,000 cada uno como reparación al Estado y ofrecer disculpas. Eso no se va a dar. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho porque al final del camino no hay ninguna consecuencia para no pagar que no sea tal vez el proceso que sigue el procurador y que pueda terminar tal vez en la insolvencia, pero la gente que se lleva un dinero no lo tiene pues a su nombre, entonces la insolvencia no le afecta porque todo lo compra a nombre de terceros, que ese es otro de los grandes problemas de este país, el testaferrismo. Entonces, si ya hubo un proyecto de ley que trataba, hubo un proyecto de ley en una asamblea que trataba de detener el tema del testaferrismo. Pero esa ley era un desastre porque presumía muchísimas cosas, era retroactiva, se aplicaba para atrás, entonces se declaró, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, me parece. Hubo un dictamen, el presidente Lenín Moreno la vetó por inconstitucional, y un veto total me parece que fue, y la Corte avaló el veto. O sea, conclusión, estamos en el hueco y no hay cómo salir. Bueno, por lo pronto, si no hay un cambio de mentalidad va a ser muy complicado. Fíjense que en las últimas reformas que hubo a ciertas normas penales, curiosamente en la ley de extinción de dominio, que permitiría en un momento dado poder quitarle los bienes a quien estaba inmerso en delitos de corrupción, el artículo 1 habla sobre el catálogo de delitos que son susceptibles de, tras una condena, poder quitarle los bienes a estas personas, incluso si están a nombre de otras personas. Pero no, curiosamente el legislador no puso peculado, concusión, cohecho. ¿Cómo progresa un país así? Claro. Cuando es selectivo. Julio César, muchísimas gracias por venir hasta Radio Centro en este día jueves, en donde estamos arrancando el segundo semestre del año. Bueno, muchas gracias.